Desde mucho antes de que el nombre de Alemania existiera como nación unificada, el espíritu marcial prusiano había forjado una tradición que moldearía el carácter de sus futuros generales. La Prusia de Federico el Grande convirtió el arte de la guerra en una ciencia. En sus academias se cultivaba una doctrina donde el orden, la obediencia y la precisión eran virtudes sagradas. El uniforme era símbolo de distinción social y el servicio militar, una forma de vida. El ejército prusiano no era un instrumento del Estado, era el Estado mismo. Durante los siglos XVIII y XIX, el cuerpo de oficiales prusianos se consolidó como una aristocracia cerrada. Procedentes en su mayoría de familias nobles rurales, los Junkers consideraban la guerra una extensión natural del gobierno. Eran fríos, disciplinados y distantes del populacho. La estrategia, la planificación y la táctica eran estudiadas con meticulosidad en instituciones como la Kriegsakademie de Berlín, cuna de una élite que creía que el valor y la razón debían coexistir en el campo de batalla. La victoria prusiana sobre Austria en 1866 y sobre Francia en 1871 confirmaron esa supremacía. El general Helmut von Moltke, apodado el Viejo, se convirtió en símbolo de esa mentalidad: cálculo, movilidad y precisión. Su famosa frase, "Ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo", se convertiría en lema eterno de los estados mayores alemanes. La unificación del imperio bajo Bismarck consolidó al ejército como columna vertebral de la nueva Alemania, con una estructura que respondía directamente al Kaiser, no al Parlamento. Esa separación entre poder civil y militar marcaría el destino del país durante las siguientes décadas. Los futuros generales de la Segunda Guerra Mundial crecieron en ese molde. Sus padres habían servido bajo el estandarte del águila imperial, y muchos de ellos recibieron su educación en academias que aún veneraban los manuales de Moltke y Clausewitz. El pensamiento militar se basaba en la idea de la guerra como fenómeno racional, inevitable y noble. La noción de derrota era inconcebible, pues la disciplina debía imponerse incluso a la lógica. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, aquella vieja oficialidad se encontró ante un enemigo que no comprendía: la guerra industrial moderna. El romanticismo del mando a caballo y las cargas heroicas se estrelló contra la artillería, el gas y las trincheras. Sin embargo, la experiencia forjó una nueva generación de oficiales compuesta por jóvenes capitanes y tenientes que aprendieron de los errores de sus superiores y comprendieron el valor de la movilidad y la tecnología. Entre ellos estaban nombres que, décadas más tarde, dominarían los campos de batalla de Europa: Erich von Manstein, Heinz Guderian, Walter Model, Friedrich Paulus y Erwin Rommel, entre otros. La Primera Guerra Mundial destruyó el viejo orden, pero dejó intacto su espíritu. Tras la derrota de 1918, muchos oficiales conservaron la creencia de que el ejército no había sido vencido en el campo, sino traicionado por los políticos civiles. Esa idea, que mutó en un mito extendido entre militares y civiles, recordado como la puñalada por la espalda, se convirtió en una convicción que alimentó el resentimiento nacional y preparó el terreno para una futura revancha. En los cafés y asociaciones de veteranos, las viejas glorias del Estado Mayor recordaban los días de gloria prusiana y soñaban con el renacimiento del poder militar. El ejército alemán, aún mutilado por la derrota, siguió siendo el heredero directo de esa tradición prusiana, una institución que se consideraba por encima de la política y que veía en sí misma al guardián del espíritu nacional. Sus generales creían que la obediencia absoluta al mando era la base de la civilización, incluso cuando el mando errara. Aquel juramento tácito de lealtad al Estado, no a un líder, pronto se pondría a prueba. El fin del imperio y la llegada de la República de Weimar no alteraron esa mentalidad. En las sombras, las academias militares continuaron transmitiendo las lecciones de Moltke y Schlieffen. Las viejas fotografías de los desfiles imperiales decoraban los despachos de los oficiales del Reichswehr. Y mientras Alemania se debatía en la pobreza y la inestabilidad, una nueva generación de soldados soñaba con recuperar la grandeza perdida. El orgullo prusiano sobrevivió al colapso. Pero ahora, sin un Kaiser que los dirigiera ni un imperio que defender, los generales alemanes se encontraban huérfanos de causa. El impacto del Tratado de Versalles y la reducción del ejército alemán. El 28 de junio de 1919,
en la Galería de los Espejos de Versalles, la misma donde medio siglo antes se había proclamado el Imperio alemán, los representantes de una Alemania derrotada firmaron un documento que selló su humillación. El Tratado de Versalles no solo desmembró su territorio y su economía, sino que apuntó directamente al corazón de su orgullo, el ejército. La Reichswehr, sucesora del antiguo ejército imperial, quedó limitada a 100.000 hombres. Recibió duras restricciones como la prohibición categórica de poseer artillería pesada, tanques, aviación, submarinos y sobre todo un Estado Mayor general considerado por los aliados como el cerebro de la maquinaria de guerra prusiana. Alemania, derrotada y humillada, fue condenada a convertirse en una nación desarmada y vigilada por los vencedores. Para la vieja oficialidad, aquello fue un golpe moral devastador. Oficiales de carrera con décadas de servicio fueron forzados a retirarse y los que permanecieron se vieron obligados a mandar unidades esqueléticas en un país fragmentado por la miseria. La humillación era pública, cada desfile, cada uniforme, cada insignia debía ser autorizado por las potencias vencedoras. El ejército, que durante siglos había encarnado el espíritu nacional, era ahora un cuerpo sin alma. Sin embargo, bajo esa superficie de obediencia formal sobrevivía la tradición prusiana. Los nuevos jefes del Reichswehr, como Hans von Seeckt, antiguo jefe de Estado Mayor del 11º Ejército en el Frente Oriental, comprendieron que, aunque no podían desafiar abiertamente el tratado, sí podían prepararse para el futuro. Von Seeckt reorganizó el ejército en una fuerza profesional, selecta y altamente disciplinada. Su lema era claro: no es necesario un ejército grande, sino un ejército de calidad. A los jóvenes oficiales se les inculcó una nueva doctrina: movilidad, iniciativa y pensamiento independiente. En secreto se mantuvieron escuelas de guerra, maniobras disimuladas y estudios sobre el uso combinado de infantería, blindados y aviación, aunque Alemania aún no poseyera ninguno de esos medios. En las academias, el viejo espíritu de Moltke y Clausewitz seguía vivo. Los manuales prohibidos circulaban discretamente entre los oficiales y los juegos de guerra se transformaron en el refugio intelectual de quienes soñaban con la revancha. Al mismo tiempo, la Reichswehr empezó a tejer acuerdos secretos con la Unión Soviética, otro paria del sistema internacional. En bases rusas como Kazán o Lipetsk, pilotos y técnicos alemanes entrenaban y experimentaban con tanques y aviones lejos de la mirada aliada. Aquella colaboración germano-soviética improbable y clandestina permitió que una nueva generación de estrategas desarrollara ideas revolucionarias sobre la guerra móvil y el mando flexible. De allí surgirían nombres como Heinz Guderian, que más tarde daría forma a la Blitzkrieg. Pero mientras los oficiales preparaban en silencio el renacimiento militar, la República de Weimar se desangraba. Golpes de Estado fallidos, hiperinflación y conflictos internos alimentaban la sensación de caos. En ese contexto, el ejército se erigió como el último bastión del orden. Los generales se consideraban guardianes de Alemania frente a la anarquía y el bolchevismo, pero despreciaban la democracia que los controlaba. El juramento de fidelidad al Estado fue reemplazado, poco a poco, por una lealtad hacia el ideal abstracto de la patria. El nacionalismo se convirtió en religión y la revancha en destino. El recuerdo del frente occidental y la humillación de Versalles forjaron una mentalidad colectiva. Alemania debía volver a ser temida. Los jóvenes cadetes, formados en la austeridad y el resentimiento, crecieron convencidos de que su misión era restaurar la grandeza perdida. Para muchos de ellos, la política era un obstáculo, no un camino. No obstante, algunos empezaron a fijarse en un político que, con palabras incendiarias y promesas de venganza, hablaba el mismo lenguaje del honor y la disciplina: Adolf Hitler. En los círculos de oficiales, el nombre del excabo bávaro generaba desconfianza, pero su discurso encajaba perfectamente con el orgullo herido del ejército. Prometía anular Versalles, recuperar las fronteras perdidas y devolver a Alemania su poder militar. La vieja guardia, que había jurado no mezclarse con la política, comenzó a escucharlo con cautela. No sabían que, al hacerlo, estaban abriendo la puerta a un líder que los sometería como jamás lo había hecho ningún emperador. La llegada de Hitler al poder y la reconstrucción del ejército. Cuando Adolf Hitler asumió como canciller el 30 de enero de 1933, el ejército alemán aún conservaba la sobria reserva de la vieja tradición prusiana.
Lo observaban con recelo, un agitador político sin formación militar que había servido apenas como cabo durante la Gran Guerra. Para los altos mandos, como el general Kurt von Hammerstein-Eckworth, comandante en jefe de la Reichswehr, aquel hombre era un intruso, pero también representaba algo que hacía tiempo el cuerpo de oficiales había perdido: una fe ciega en el renacimiento alemán. Desde su llegada al poder, Hitler comprendió que la fuerza armada era la columna vertebral del Estado que pretendía construir. Para dominar Alemania, debía ganarse a sus generales. La estrategia fue meticulosa. Primero los sedujo con promesas de expansión y rearme, luego los atrapó con un juramento. En marzo de 1935, Alemania anunció oficialmente la reintroducción del servicio militar obligatorio y la creación de la Wehrmacht, rompiendo abiertamente las restricciones del Tratado de Versalles. Nadie se atrevió a intervenir. Las potencias europeas protestaron débilmente, mientras Hitler ganaba el apoyo masivo de la población. La Wehrmacht pasó de 100.000 a más de 500.000 hombres en cuestión de meses y se formaron divisiones acorazadas, aéreas y navales. La industria alemana se puso al servicio de la guerra futura. Los viejos oficiales, educados en la disciplina y la obediencia, aceptaron el cambio con una mezcla de alivio y desconfianza. Muchos de ellos, como Werner von Blomberg, quien oficiaba como ministro de guerra, y Walter von Reichenau, vieron en Hitler a un político que por fin comprendía la necesidad de restaurar la grandeza militar. Pero otros, como Hammerstein, Eckworth o Ludwig Beck, advirtieron con inquietud que el nuevo canciller buscaba algo más que poder militar. Quería control absoluto. En 1934, tras la Noche de los Cuchillos Largos, cuando bajo las órdenes del Führer las SS asesinaron a más de 85 traidores y opositores, Hitler demostró su determinación. En una purga interna ordenó el asesinato de Ernst Röhm y otros líderes de las SA, la milicia que amenazaba la autoridad del ejército regular. Aquella masacre envió un mensaje inequívoco. El Führer protegía el honor del ejército, pero exigía sumisión total a cambio. Días después, los generales restantes aplaudieron su acción. Poco más tarde, tras la muerte del presidente Hindenburg, Hitler unificó los cargos de canciller y jefe de Estado. Entonces, el juramento tradicional de fidelidad a la Constitución fue reemplazado por uno nuevo, en el cual se juraba obediencia incondicional al Führer Adolf Hitler y estar dispuesto a dar la vida por ese juramento, convirtiendo al líder en el centro de la fidelidad militar de la nueva Alemania. Con esas palabras, la Wehrmacht dejó de ser una institución del Estado para convertirse en instrumento personal del dictador. El proceso de reconstrucción militar fue tan rápido como metódico. Se crearon nuevas academias, se reabrieron las escuelas de guerra y se nombraron jóvenes oficiales para cargos clave. El Estado Mayor, prohibido en Versalles, fue restaurado bajo el nombre de Truppenamt. Oficiales como Heinz Guderian, Erich von Manstein y Fedor von Bock empezaron a desarrollar teorías sobre la guerra mecanizada y la coordinación entre tanques, artillería y aviación. En los aeródromos, la naciente Luftwaffe, dirigida por Hermann Göring, quien era un famoso piloto condecorado durante la Primera Guerra Mundial, entrenaba pilotos en secreto desde hacía años, gracias a los acuerdos clandestinos con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En los astilleros del Báltico, la Marina, la Kriegsmarine, renacía bajo la dirección del almirante Erich Raeder, con la promesa de desafiar algún día al poder británico. En pocos años, Alemania volvió a ser una potencia armada. Las nuevas divisiones marchaban por las avenidas de Berlín bajo estandartes negros y rojos. La vieja nobleza prusiana, orgullosa de su legado, vio cómo la Wehrmacht se llenaba de símbolos nazis y discursos ideológicos. El uniforme, antes emblema de tradición, se convirtió en instrumento de propaganda. Los jóvenes cadetes ya no juraban lealtad al Estado alemán ni a su historia, sino a un hombre. El ejército había sido resucitado, pero su espíritu había cambiado para siempre. Algunos generales percibieron la trampa demasiado tarde. Beck, jefe del Estado Mayor General, advirtió en 1938 que la ambición de Hitler conduciría a una guerra prematura. Otros, como Blomberg y Fritsch, fueron apartados por supuestos escándalos personales en una maniobra política del Führer para consolidar su dominio sobre la Wehrmacht.
Tras su destitución, Hitler asumió personalmente el mando supremo de las Fuerzas Armadas por primera vez en la historia alemana. Un político sin formación castrense se convertía en el comandante absoluto de su ejército. La obediencia prusiana se había transformado en culto, y aunque algunos oficiales aún guardaban reservas, la mayoría eligió el silencio, convencidos de que la grandeza nacional justificaba todo. El nuevo ejército del Reich estaba listo, disciplinado y leal, esperando solo una orden para poner a prueba sus teorías. Esa orden llegaría pronto. El surgimiento de la Blitzkrieg y los nuevos estrategas. En los años previos al estallido de la guerra, mientras Europa intentaba convencerse de que la paz podía mantenerse mediante tratados y concesiones, dentro de Alemania un grupo de oficiales jóvenes preparaba en silencio una revolución militar. Originalmente la llamaron Bewegungskrieg, es decir, guerra de movimiento, en referencia a una avanzada persistente que no se detenía por motivos logísticos, aunque más tarde el mundo la conocería con otro nombre, Blitzkrieg, la guerra relámpago. Era una forma completamente nueva de concebir el combate, rápida, coordinada, tecnológicamente moderna y psicológicamente devastadora. El padre intelectual de aquella doctrina fue Heinz Guderian, un oficial formado en la tradición prusiana pero fascinado por la velocidad y la tecnología. Influido por los estudios británicos de J.F.C. Fuller y por las experiencias de la Primera Guerra Mundial, Guderian entendió que la guerra del futuro se decidiría no por el número de hombres, sino por la movilidad. En sus escritos, especialmente en Achtung Panzer o Atención Tanque de 1937, expuso la idea de un ejército mecanizado capaz de romper las líneas enemigas mediante columnas blindadas apoyadas por aviación táctica y comunicaciones por radio. El objetivo no era destruir al enemigo físicamente, sino desorganizarlo antes de que pudiera reaccionar. Hitler, que no comprendía del todo los detalles técnicos, quedó cautivado por la visión de Guderian. Veía en la Blitzkrieg la encarnación de su propio pensamiento político: movimiento, sorpresa, audacia y voluntad. Bajo su aprobación directa, el alto mando inició la creación de divisiones Panzer, cada una equipada con tanques ligeros, infantería motorizada, artillería móvil y enlaces aéreos. La vieja doctrina de la guerra de posiciones quedaba obsoleta. El nuevo ejército requería un tipo de general distinto. Oficiales como Erwin Rommel, Erich von Manstein y Walter Model representaban una generación pragmática, menos aristocrática y más técnica. Rommel, que había destacado en la Gran Guerra por su iniciativa y su audacia, creía que la victoria dependía de la velocidad y de la moral. El tiempo es sangre, solía repetir Manstein. Por su parte, aportó el intelecto estratégico. Su mente analítica transformaba los principios de Guderian en planes concretos. Concentrar la fuerza en un punto, penetrar las líneas enemigas y avanzar sin descanso hasta el corazón del sistema logístico contrario. Modelo, más duro y metódico, se convirtió en experto en defensa móvil, un complemento necesario para la ofensiva. En 1938, cuando la Wehrmacht ocupó Austria sin disparar un tiro durante la Anschluss, muchos oficiales comprobaron la eficacia del nuevo aparato militar. La logística, la coordinación y el efecto psicológico sobre el enemigo demostraban que la teoría funcionaba incluso sin combate. Un año después, la anexión de los Sudetes y la ocupación de Checoslovaquia pusieron a prueba la capacidad de movilización alemana. Los generales más cercanos a Hitler, como Wilhelm Keitel y Alfred Jodl, transformaron el alto mando en una máquina burocrática subordinada a la voluntad del Führer. Mientras tanto, los estrategas de campo afinaban los engranajes de la guerra relámpago. El ejército alemán se modernizó con una eficacia asombrosa. En 1939 contaba con 2.700 tanques, 1.200 aviones de combate y una estructura de mando que combinaba precisión prusiana y flexibilidad táctica. Cada división Panzer tenía radios en todos sus vehículos, lo que permitía una comunicación instantánea entre las unidades. La Luftwaffe, bajo el mando del general Albert Kesselring y el mariscal Hugo Sperl, entrenaba para coordinar ataques aéreos con las columnas terrestres. Era una maquinaria que dependía no solo de la tecnología, sino también del liderazgo. Los nuevos generales entendían que debían decidir rápido,
asumir riesgos y confiar en la iniciativa de sus subordinados. Esa filosofía, que recibió el nombre de Auftragstaktik, es decir, mando por misión, era herencia directa del pensamiento prusiano, pero elevada a una dimensión moderna. La Blitzkrieg no era solo una táctica, era una mentalidad. Se basaba en el Schwerpunkt, el punto de esfuerzo decisivo, y en la idea de que la ofensiva debía mantenerse constante, incluso si la situación era incierta. «No hay victoria sin riesgo», escribía Guderian. Los viejos mariscales, educados en la rigidez de las guerras pasadas, miraban con cierta desconfianza a estos innovadores. Pero Hitler, entusiasmado por los desfiles de tanques y las demostraciones aéreas, apostó todo a su doctrina. En los cuarteles de Sosen, los planes de la primera gran prueba estaban en marcha. El objetivo era la conquista total de Polonia. El mando alemán confiaba en que la Blitzkrieg demostraría al mundo que Alemania había resurgido, no solo como potencia militar, sino como artífice de una nueva forma de hacer la guerra. Para Guderian, Rommel y los demás, sería el momento de convertir la teoría en realidad. El 1 de septiembre de 1939, cuando los tanques cruzaron la frontera polaca y los Stukas descendieron sobre Varsovia, comenzó la era de la guerra relámpago. El resultado superaría todas las expectativas y marcaría el inicio de un dominio militar sin precedentes. La invasión de Polonia, 1939. El debut de la nueva maquinaria militar. El amanecer del 1 de septiembre de 1939 marcó el fin de una era. Sin declaración formal de guerra, las divisiones alemanas cruzaron la frontera polaca al ritmo ensordecedor de los motores y el silbido de los Stukas. La guerra relámpago había comenzado. En cuestión de horas, la Blitzkrieg pasó de teoría a espectáculo de destrucción. Las columnas Panzer avanzaban a través de los campos de Silesia y Prusia Oriental, mientras la Luftwaffe barría del cielo a una aviación polaca superada y desorganizada. La invasión fue el laboratorio de los nuevos generales. Fedor von Bock, comandante del Heeresgruppe Nord, debía avanzar desde Prusia Oriental hacia Varsovia, mientras Gerd von Rundstedt, al mando del Heeresgruppe Süd, atacaba desde Silesia hacia el Vístula. Entre ambos, como una lanza de acero, se desplegaron las divisiones de Heinz Guderian, Hermann Hoth y Erich Höppner, que demostrarían al mundo la eficacia de la guerra motorizada. Los tanques Panzer I y II, modelos relativamente primitivos, ligeros y apenas blindados, no eran máquinas invencibles, pero su fuerza radicaba en la coordinación. Guderian, que dirigía el 19º Cuerpo de Ejército, mantuvo contacto constante con sus unidades mediante radio. Desde su vehículo de mando, dirigía los movimientos en tiempo real, un método revolucionario frente a las órdenes escritas y lentas del pasado. «La clave no es la fuerza del acero, sino la velocidad de la mente», decía. Las carreteras polacas se llenaron de vehículos mecanizados mientras la Luftwaffe realizaba ataques quirúrgicos contra concentraciones de tropas, estaciones ferroviarias y columnas en retirada. En apenas una semana, el ejército polaco, que aún dependía de caballería y artillería remolcada, se encontraba desbordado. La precisión del avance alemán parecía imposible de detener. Donde los tanques penetraban, las comunicaciones enemigas colapsaban. La Blitzkrieg no solo destruía al adversario, lo desorientaba, lo confundía y causaba el pánico entre sus filas. El general Rundstedt, veterano de la Primera Guerra Mundial, se adaptó con sorprendente rapidez a la nueva doctrina. Dirigía el avance con calma y autoridad, confiando en sus subordinados jóvenes. Su estilo de mando, sobrio y casi aristocrático, contrastaba con el dinamismo de Guderian, que avanzaba con una impaciencia eléctrica. Cuando Hitler visitó el frente, el contraste entre ambos reflejaba el nuevo equilibrio de poder dentro de la Wehrmacht, la tradición prusiana cediendo ante la audacia moderna. El 8 de septiembre, las vanguardias de Guderian alcanzaron los suburbios de Varsovia. Mientras tanto, el 10º Cuerpo de Ejército de Walter von Reichenau avanzaba hacia Lodz y el general Johannes Blaskowitz se distinguía por su organización impecable y su trato disciplinado hacia la población civil, algo que pronto lo enfrentaría con el régimen nazi. En el norte, las fuerzas de von Bock cerraban el cerco desde Prusia Oriental. La campaña se convirtió en una danza de precisión militar.
El 17 de septiembre, un golpe político inesperado selló el destino de Polonia. La Unión Soviética, cumpliendo el pacto secreto Molotov-Ribbentrop, invadió desde el este. Polonia quedó atrapada entre dos potencias implacables. Los últimos focos de resistencia fueron aniquilados por la coordinación germano-soviética. El 27 de septiembre, Varsovia capituló. En menos de 4 semanas, un país entero había sido conquistado. Para los generales alemanes fue una victoria sin precedentes. La Blitzkrieg había funcionado con una eficacia matemática. Hitler, extasiado, felicitó personalmente a sus comandantes y ordenó un desfile triunfal en Berlín. En los balcones de la Cancillería, el Führer observó pasar las columnas de tanques y creyó haber encontrado en la Wehrmacht su instrumento perfecto. La relación entre el poder político y el militar alcanzó su momento de mayor armonía, aunque la desconfianza nunca desapareció. Sin embargo, la invasión de Polonia también dejó sombras. Muchos oficiales, especialmente los más antiguos, quedaron perturbados por la brutalidad de las SS y la Gestapo, que siguieron a las tropas para ejecutar intelectuales, judíos y opositores. Generales como Blaskowitz elevaron protestas formales por las atrocidades, pero fueron silenciados. El ejército, que se consideraba portador del honor alemán, comenzó a convivir con el crimen. A pesar de esas tensiones morales, la maquinaria militar se preparaba para un desafío mayor. Hitler, convencido de la invencibilidad alemana, ordenó de inmediato la planificación de una ofensiva en el oeste. Los generales veteranos del alto mando se mostraron cautos. Atacar a Francia significaba repetir el error de 1914. Pero los innovadores como Guderian, Manstein y Rommel vieron en ello la oportunidad de demostrar que la Blitzkrieg no era un experimento pasajero, sino el futuro de la guerra. En los mapas del Estado Mayor comenzó a delinearse una maniobra imposible: atravesar el bosque de las Ardenas, considerado intransitable para los tanques, y golpear el corazón de Francia desde donde nadie lo esperaba. Era una apuesta que definiría la reputación de toda una generación de generales. La campaña de Francia, 1940, la victoria relámpago en Occidente. El 10 de mayo de 1940, los cielos de Europa se llenaron del rugido de los motores alemanes. Sin declaración formal, Alemania lanzó su ofensiva contra los Países Bajos, Bélgica y Francia. En cuestión de horas, la Blitzkrieg se desató nuevamente, esta vez en el frente occidental. Pero detrás de aquella ofensiva, más que el genio de Hitler, estaba la audacia de un grupo de generales que desafiaron las convenciones militares de su tiempo. La estrategia inicial, conocido entonces como el Plan Amarillo o Fallgelb, había sido elaborada por el general Erich von Manstein, entonces subordinado en el Estado Mayor de von Rundstedt. Su idea era simple y genial. Mientras las fuerzas aliadas esperaban una repetición de la ofensiva de 1914, Alemania debía atacar a través del bosque de las Ardenas, un terreno que los franceses consideraban impenetrable para tanques. El golpe debía ser rápido, concentrado y devastador, dirigido al corazón logístico del enemigo. El plan fue aprobado por Hitler tras un accidente providencial. Un oficial alemán que transportaba la versión anterior del plan cayó prisionero en Bélgica, obligando al alto mando a improvisar una nueva estrategia. Esa improvisación dio a Manstein la oportunidad de imponer su visión. El grupo de ejércitos A, comandado por Gerd von Rundstedt, avanzaría por las Ardenas con 7 divisiones Panzer. En la vanguardia, los nombres de Heinz Guderian, Erwin Rommel, Hermann Hoth y Ewald von Kleist simbolizaban la nueva doctrina de guerra. Cada uno de ellos lideraba divisiones motorizadas que debían atravesar los bosques, cruzar el río Mosa y girar hacia el norte para rodear a las fuerzas aliadas en Bélgica. El 12 de mayo, las unidades de Guderian alcanzaron el Mosa en la localidad de Sedan. Durante la noche, bajo un fuego constante, los ingenieros construyeron puentes improvisados. Al amanecer del día 13, los tanques alemanes cruzaron el río y establecieron una cabeza de puente. La Luftwaffe, con más de 1000 aparatos, lanzó un bombardeo demoledor sobre las posiciones francesas. En menos de 48 horas, la línea defensiva colapsó. Guderian, ignorando las órdenes de detenerse,
avanzó con una agresividad que asombró incluso a sus superiores. Sus Panzer recorrieron más de 100 kilómetros en 3 días, desorganizando completamente al enemigo. Mientras tanto, en el norte, Rommel comandaba la 7ª División Panzer, apodada más tarde la División Fantasma por su velocidad. En apenas una semana, sus tropas cruzaron el Mosa, derrotaron a los franceses en Avesnes y continuaron hacia el canal. Rommel dirigía desde el frente, subido a su vehículo de mando, comunicándose por radio y tomando decisiones en el terreno. Su audacia rayaba en la temeridad. Cuando sus superiores le ordenaron detener el avance, ya estaba 40 kilómetros por delante de la línea prevista. La guerra, solía decir Rommel, favorece a los atrevidos. El éxito fue tan rápido que incluso el alto mando alemán comenzó a temer un colapso logístico. Hitler, incapaz de seguir el ritmo de sus generales, ordenó pausas para asegurar las líneas, pero fue ignorado. Los aliados, confiados en la supuesta inviolabilidad de las Ardenas, quedaron atrapados. A finales de mayo, las fuerzas británicas y francesas estaban cercadas en Dunkerque. El cerco de Dunkerque fue uno de los episodios más discutidos de toda la guerra. Las tropas de Guderian y Rommel habían alcanzado el canal, cortando la retirada aliada. Sin embargo, el 20 de mayo, Hitler ordenó detener el avance de los tanques para permitir que la Luftwaffe destruyera a las fuerzas enemigas desde el aire. Aquella orden de detenerse, recordada como el famoso Haltbefehl, permitió a más de 330.000 soldados británicos y franceses escapar hacia Inglaterra. Muchos generales nunca lo perdonaron. Aún así, el resultado global fue aplastante. En 6 semanas, el ejército francés, considerado uno de los más poderosos del mundo, fue derrotado. París cayó el 14 de junio de 1940. El mariscal Philippe Pétain solicitó el armisticio. Francia quedó dividida, el norte ocupado por Alemania, el sur bajo el régimen colaboracionista de Vichy Hitler, en un gesto teatral, hizo firmar la rendición francesa en el mismo vagón ferroviario de Compiègne, donde Alemania había capitulado en 1918. Para los generales de la Wehrmacht, aquello fue el cierre simbólico de una herida nacional. Los nombres de Guderian, Rommel y Manstein se convirtieron en sinónimo de genio táctico. La Blitzkrieg había alcanzado su apogeo. Las cámaras de propaganda mostraban a Hitler saludando a sus mariscales en los Campos Elíseos, mientras en el resto de Europa reinaba el asombro. El ejército alemán, que 2 décadas antes había sido reducido a 100.000 hombres, dominaba ahora el continente. Pero entre los generales más lúcidos, la euforia se mezclaba con inquietud. Manstein advirtió que Hitler comenzaba a creerse estratega supremo, y Guderian, aunque admirado por su audacia, comprendió que la independencia operativa del mando estaba desapareciendo. La Wehrmacht había ganado más de lo que podía controlar, y su líder político empezaba a desconfiar del talento de sus propios generales. En África, una nueva campaña se gestaba. Hitler necesitaba un frente donde mantener viva la gloria de la guerra relámpago y distraer la atención del estancamiento frente a Inglaterra. Para ello, llamaría a uno de sus generales más carismáticos, Erwin Rommel. El ascenso de Erwin Rommel y la guerra en el norte de África, 1941 a 1943, el desierto del norte de África se extendía como un océano de arena bajo el sol inclemente. Allí, donde el calor y el polvo eran tan letales como las balas, el ejército alemán encontraría a su comandante más carismático, Erwin Rommel, el zorro del desierto. Rommel había ganado notoriedad durante la campaña de Francia al mando de la 7ª División Panzer, cuya velocidad y agresividad sorprendieron a propios y extraños. Hitler lo admiraba profundamente. No provenía de la aristocracia prusiana, sino de una familia de clase media. Su ascenso se debía al mérito, no al linaje. En 1941, tras la derrota italiana frente a los británicos en Libia, Hitler decidió enviar un cuerpo expedicionario para estabilizar el frente, el Deutsches Afrika Korps, bajo el mando de Rommel. Desde su llegada a Trípoli en febrero de 1941, Rommel comprendió que la supervivencia dependía de la audacia. Ignorando las órdenes de mantener una postura defensiva, lanzó una ofensiva inmediata.
En cuestión de semanas reconquistó Cirenaica y empujó a los británicos hasta Tobruk, dejando atónitos incluso a sus propios superiores. Para Rommel, la guerra no la ganaban los generales que solo esperaban órdenes, sino quienes podían ver y aprovechar las oportunidades. El estilo de mando de Rommel contrastaba con el de la mayoría de los generales alemanes. Dirigía desde el frente, observando las batallas con prismáticos desde su vehículo abierto, sin preocuparse por la seguridad. Sus decisiones eran rápidas, casi instintivas, y su energía parecía inagotable. La combinación de habilidad táctica, coraje personal y trato humano hacia sus soldados lo convirtió en una figura legendaria. El desierto, sin embargo, era un enemigo impredecible. Las líneas de suministro eran largas y vulnerables, y el Afrika Korps dependía del transporte marítimo desde Italia. A pesar de ello, Rommel compensaba la escasez de recursos con movilidad y engaño. Usaba tanques falsos, maniobras envolventes y ataques nocturnos que confundían al enemigo. Frente a él, los británicos contaban con comandantes de renombre como Claude Auchinleck, Neil Ritchie y, más tarde, Bernard Montgomery, pero ninguno logró anticipar por completo su genio táctico durante los primeros años. En 1942, Rommel alcanzó su punto culminante con la ofensiva hacia Egipto. El 26 de junio, en la batalla de Gazala, logró uno de los movimientos más brillantes de toda la guerra. Un envolvimiento audaz que destruyó las líneas aliadas y obligó a los británicos a evacuar Tobruk. La victoria fue total. Hitler lo ascendió a mariscal de campo, el más joven de Alemania, y lo llamó personalmente para felicitarlo. El Afrika Korps marchó hacia el este, hasta detenerse en las puertas de El Alamein, a solo 100 kilómetros de Alejandría. El mito del zorro del desierto estaba en su punto más alto, pero el equilibrio comenzó a romperse. El esfuerzo logístico resultó insostenible y la falta de combustible paralizó la ofensiva. Montgomery, al mando del 8º Ejército Británico, reorganizó sus fuerzas y aprovechó la ventaja numérica. El 23 de octubre de 1942, en la segunda batalla de El Alamein, el desierto se iluminó con miles de cañones. Durante 11 días, los británicos presionaron sin descanso. Rommel resistió con maestría táctica, pero sus tropas estaban exhaustas. Cuando ordenó la retirada, Hitler le envió un mensaje inflexible: ni un paso atrás. Rommel comprendió entonces lo que muchos de sus colegas ya sabían: el Führer no entendía la guerra moderna. Aún así, desobedeció discretamente y salvó lo que quedaba de su ejército, evitando la aniquilación total. El Afrika Korps, sin refuerzos y cercado por las fuerzas aliadas que habían desembarcado en Marruecos y Argelia durante la Operación Torch, retrocedió hacia Túnez. En mayo de 1943, tras 2 años de combates, las últimas tropas alemanas en África se rindieron. Rommel no presenció el final. Enfermo y desencantado, había sido llamado de regreso a Alemania semanas antes. Hitler le asignó un nuevo destino: supervisar la defensa de la Europa occidental ante una futura invasión aliada. Aunque su prestigio seguía intacto, la guerra había cambiado. El romanticismo del comandante caballeresco quedaba sepultado bajo la brutalidad del conflicto global. En los campos de África, los oficiales aliados reconocían su genio con respeto. Montgomery, su más tenaz rival, declaró después: Rommel era un enemigo digno, valiente y honorable. En medio del horror, había conservado una ética militar que lo distinguía del régimen al que servía. El fracaso en África marcó el comienzo de un cambio profundo dentro de la Wehrmacht. Por primera vez, los generales empezaron a cuestionar abiertamente la conducción estratégica de Hitler. El mito de la infalibilidad del Führer se resquebrajaba, y el frente oriental, donde millones de hombres combatían contra la Unión Soviética, se convertiría en el escenario donde esas tensiones estallarían. Operación Barbarroja, 1941. La invasión de la Unión Soviética. El 22 de junio de 1941, al amanecer, el silencio de las estepas soviéticas fue roto por el rugido simultáneo de miles de cañones. Sin declaración de guerra, Alemania había lanzado la Operación Barbarroja, la mayor invasión terrestre de la historia. Más de 3 millones de soldados, agrupados en 3 grupos de ejércitos, cruzaron una línea de más de 2.000 kilómetros desde el Báltico hasta el Mar Negro. En los mapas del alto mando alemán, el coloso soviético debía caer en cuestión de semanas.
El plan era obra del general Franz Halder, jefe del Estado Mayor del Ejército, y del mariscal Wilhelm Keitel, jefe de la Oficina del Alto Mando. Su objetivo era claro: destruir al Ejército Rojo en batallas rápidas antes de que pudiera replegarse hacia el interior. El grupo de ejércitos norte, al mando de Wilhelm von Leeb, debía avanzar hacia Leningrado. El grupo de ejércitos centro, bajo Fedor von Bock, marcharía hacia Moscú. Y el grupo de ejércitos sur, comandado por Gerd von Rundstedt, atacaría Ucrania. La Wehrmacht confiaba en repetir el éxito de Polonia y Francia, pero el tamaño del territorio, la resistencia soviética y la falta de previsión logística transformaron la ofensiva en una empresa colosal. Los primeros días fueron un torbellino de victorias. En los bosques de Bielorrusia, los generales Hoth, Guderian y Höppner cerraron gigantescos cercos sobre los ejércitos soviéticos en Minsk y Smolensk, capturando a cientos de miles de prisioneros. Al norte, Leeb avanzaba hacia Leningrado con precisión metódica, mientras Rundstedt y su subordinado Ewald von Kleist se apoderaban de Kiev tras una de las operaciones de cerco más grandes de la guerra. El aparato militar alemán parecía imparable. Las columnas de tanques se extendían por las estepas, las formaciones aéreas dominaban el cielo y las divisiones soviéticas se desintegraban. En agosto, Hitler anunció que la campaña estaba prácticamente ganada. Sin embargo, los generales comenzaron a detectar señales preocupantes. Las distancias eran inmensas, los caminos intransitables y las líneas de suministro se alargaban peligrosamente. El conflicto entre la lógica militar y la voluntad política emergió con fuerza. Halder y Bock insistían en avanzar directamente sobre Moscú, el centro político y logístico del enemigo. Hitler, en cambio, obsesionado con los recursos del sur, ordenó desviar las fuerzas hacia Ucrania. La pausa estratégica resultante permitió al Ejército Rojo reagruparse y reforzar la defensa de la capital. Aún así, las victorias continuaban. En septiembre, las tropas de Rundstedt capturaron Kiev, tomando casi 700.000 prisioneros. Era una de las mayores victorias tácticas de la historia, pero también una trampa. La resistencia soviética no se quebró, se multiplicó. A medida que el frente se extendía, los generales comprendieron que la guerra no se decidiría por velocidad, sino por resistencia. En octubre, comenzó la ofensiva final hacia Moscú, Operación Tifón. Las columnas Panzer de Guderian y Hoth avanzaron con el último impulso antes del invierno. A las puertas de la capital, los alemanes pudieron ver las cúpulas del Kremlin a través de la nieve. Pero el frío, la falta de suministros y la llegada de las tropas siberianas bajo el mando de Georgy Zhukov detuvieron la ofensiva. El 5 de diciembre de 1941, el Ejército Rojo lanzó un contraataque masivo. Los alemanes, agotados, se vieron obligados a retroceder. La Blitzkrieg había fracasado. Lo que debía ser una campaña de 3 meses se transformó en una guerra de aniquilación. Las pérdidas fueron colosales. Cientos de miles de hombres muertos o heridos, miles de tanques y aviones destruidos. En los cuarteles del frente, los generales alemanes comprendieron que habían subestimado al enemigo. A medida que el invierno cubría las estepas, la relación entre Hitler y su cuerpo de oficiales se deterioraba. Bock, Leeb y Rundstedt fueron relevados uno tras otro por falta de agresividad. En su lugar, el Führer comenzó a imponer comandantes más sumisos como Walter Model, conocido por su dureza y lealtad. La Wehrmacht, antes símbolo de precisión y autonomía, se convertía lentamente en una herramienta al servicio de la obstinación personal de Hitler. El fracaso ante Moscú no solo marcó el punto de inflexión de la guerra, sino también el inicio del enfrentamiento entre el mando político y el militar. Los generales ya no luchaban solo contra el enemigo, sino contra la voluntad del propio Führer, y mientras el frente oriental se congelaba, al sur del río Volga, comenzaba a gestarse la tragedia más grande del ejército alemán: Stalingrado. El cerco y la caída de Stalingrado, 1942 a 1943. En el verano de 1942, Hitler estaba decidido a corregir lo que consideraba el único error de la campaña anterior: no haber alcanzado los recursos del sur soviético. La nueva ofensiva, denominada Operación Azul, debía conquistar los campos petrolíferos del Cáucaso y asegurar el control del Volga.
En su mente, la guerra se decidiría no por territorio, sino por combustible. Pero en el mapa del alto mando había un punto que adquirió un valor simbólico desmesurado: Stalingrado, la ciudad que llevaba el nombre de su enemigo. El Sexto Ejército, bajo el mando del general Friedrich Paulus, fue designado para tomarla. Paulus era un oficial meticuloso, disciplinado y de formación impecable. Había sido el adjunto de Halder en el Estado Mayor y era conocido por su carácter reservado y su obediencia absoluta. Para Hitler, representaba el modelo de soldado prusiano que nunca cuestionaría una orden. En los primeros meses, la ofensiva avanzó con fuerza. Las tropas de Hermann Hoth y Ewald von Kleist cruzaron el Don y empujaron a los soviéticos hacia el Volga. La Luftwaffe, comandada por Wolfram von Richthofen, redujo Stalingrado a escombros. En agosto, los bombardeos incendiaron barrios enteros. La ciudad se convirtió en un laberinto de ruinas, ideal para la defensa cuerpo a cuerpo. Lo que siguió fue una de las batallas más feroces de la historia. El Ejército Rojo, bajo el mando de Vasily Chuikov, transformó cada edificio, sótano y fábrica en una fortaleza. Las luchas se libraban metro a metro, habitación por habitación. Los francotiradores soviéticos, entre ellos el célebre Vasily Zaitsev, hostigaban sin descanso a los alemanes. En ese infierno urbano, las ventajas de la Blitzkrieg desaparecieron. Los tanques quedaban atrapados, la artillería era inútil y los radios apenas funcionaban. Paulus, atrapado en el dogma de la obediencia, insistía en cumplir cada orden de Berlín. Sus oficiales, entre ellos Seydlitz, Kurzbach y Heitz, le pedían reagruparse o retroceder, pero Hitler había sido claro: Stalingrado debe ser conquistada o borrada del mapa el 19 de noviembre de 1942. El mariscal Zhukov lanzó la Operación Urano. Las fuerzas soviéticas, avanzando desde el norte y el sur, rompieron las líneas de las divisiones rumanas y húngaras que cubrían los flancos del Sexto Ejército. En cuestión de días, 300.000 soldados alemanes quedaron rodeados. El cerco fue total. Los generales Manstein y Hoth propusieron una retirada inmediata, pero Hitler la prohibió. Ordenó a Paulus resistir hasta el último hombre y la última bala. La Luftwaffe prometió abastecer la ciudad por aire, pero los resultados fueron desastrosos. De las 700 toneladas diarias necesarias, apenas llegaban 80. El invierno cayó sobre los escombros. Las temperaturas descendieron a menos 30 grados. Los alimentos se agotaron y los heridos morían congelados en los refugios. En diciembre, Manstein lanzó la Operación Tormenta de Invierno, un intento desesperado por romper el cerco. Logró avanzar hasta 50 kilómetros de la ciudad, pero sin autorización para coordinarse con Paulus. Este, fiel a la orden de mantener la posición, se negó a intentar una salida. La Wehrmacht, paralizada entre la lealtad y la lógica, se hundía junto con él. El 30 de enero de 1943, Hitler ascendió a Paulus al rango de mariscal de campo, insinuando que un oficial de ese rango jamás debía rendirse. Pero el 2 de febrero, Paulus se entregó junto a los últimos 91.000 sobrevivientes del Sexto Ejército. Ninguno de los generales alemanes que había combatido en Stalingrado regresó con vida a Alemania durante la guerra. La noticia fue un golpe devastador. Por primera vez la Wehrmacht había sufrido una derrota total. Los generales comprendieron que la guerra estaba perdida en el este, pero Hitler se negó a admitirlo. La confianza entre el Führer y sus comandantes se resquebrajó definitivamente. En los pasillos del cuartel general de Rastenburg, algunos oficiales comenzaron a murmurar en voz baja lo impensable, que el deber hacia Alemania podía exigir desobedecer a su líder. A partir de Stalingrado, la lealtad se convirtió en dilema. Muchos generales se debatieron entre el juramento personal al Führer y su responsabilidad hacia los millones de hombres que morían en el frente. El conflicto interno, que hasta entonces había permanecido oculto, saldría a la luz poco después, cuando la guerra girara en su contra y las órdenes imposibles se multiplicaran. Los generales contra Hitler, tensiones y desobediencias encubiertas. Tras el desastre de Stalingrado, la fachada de infalibilidad del Führer comenzó a resquebrajarse. Los generales, que durante años habían obedecido sin cuestionar, empezaron a comprender que el enemigo no siempre estaba al otro lado del frente.
En los búnkeres del alto mando, la obediencia se mezclaba con el miedo y el orgullo prusiano con la desesperación. Hitler, encerrado en su cuartel de Rastenburg, asumió el control directo de la guerra. Desconfiaba de todos, especialmente de los oficiales del Estado Mayor, a quienes consideraba cobardes intelectuales incapaces de comprender su visión. Las reuniones con los comandantes se transformaron en monólogos. Los mapas ya no se analizaban, se dictaban. Las órdenes, absurdas o imposibles, debían cumplirse sin objeción. El general Franz Halder, que había sido jefe del Estado Mayor desde 1938, fue destituido por expresar dudas sobre la viabilidad de las operaciones. Su lugar lo ocupó Kurt Seitzler, un hombre más joven, leal y enérgico, pero pronto también quebrado por la presión del Führer. La guerra se dirigía desde la paranoia. Hitler prohibía retiradas, exigía contraataques imposibles y castigaba cualquier repliegue como traición. El general von Manstein, uno de los pocos que conservaba el respeto del Führer, intentó argumentar la necesidad de flexibilidad operativa. Durante la primavera de 1943, en Ucrania, diseñó una brillante maniobra defensiva que permitió recuperar Kharkov tras la retirada de Stalingrado. Fue un respiro momentáneo, pero la tensión entre ambos hombres se hizo evidente. Hitler quería fortificar cada metro del territorio ocupado. Manstein defendía la movilidad. Un general debe saber cuándo abandonar una posición muerta, dijo en una reunión. El Führer respondió con frialdad. Un soldado alemán no abandona nada. Nunca en el frente oriental los comandantes se enfrentaban un dilema imposible. Cumplir las órdenes significaba sacrificar ejércitos enteros. Desobedecerlas, arriesgarse a ser relevados o fusilados. Walter Model, pragmático y feroz, desarrolló una estrategia de resistencia flexible sin reconocerlo abiertamente. Aparentaba obedecer, pero reorganizaba las líneas según su criterio. Su habilidad para transformar la derrota en repliegue controlado lo convirtió en el bombero del frente oriental, llamado cada vez que la situación se desmoronaba. Otros, como Heinz Guderian, fueron apartados tras discutir con el Führer. Guderian, que había sido el arquitecto de la guerra mecanizada, fue humillado públicamente y enviado a retiro forzoso. Solo volvería al servicio en 1943, cuando la crisis lo hiciera indispensable. La tensión alcanzó su punto más alto con la Operación Ciudadela, la ofensiva de Kursk en julio de 1943. Hitler pretendía recuperar la iniciativa con un ataque frontal contra el mayor saliente del frente soviético. Los generales sabían que la sorpresa se había perdido, que los rusos estaban preparados con una defensa en profundidad. Model, Hoth y Manstein intentaron advertirlo, pero fueron ignorados. La batalla se convirtió en un desastre mecanizado. Miles de tanques chocando en campos minados, bajo fuego aéreo y artillería masiva. El fracaso selló la última gran ofensiva alemana en el este. A partir de entonces, la Wehrmacht solo retrocedería. Tras Kursk, la desobediencia se volvió una forma de supervivencia. Algunos comandantes comenzaron a interpretar las órdenes de Hitler de modo flexible, retrasando su ejecución o modificándolas en el terreno. En la práctica, la disciplina prusiana se había convertido en simulacro. El propio Manstein, al frente del Grupo de Ejército Sur, ordenó retiradas sin autorización directa, disfrazándolas como ajustes tácticos. Cuando Hitler lo descubrió, lo destituyó en marzo de 1944. «No necesito generales que piensen, sino que obedezcan», le dijo al despedirlo. Mientras tanto, en Berlín y en los cuarteles de la retaguardia, un grupo de oficiales comenzó a concebir una idea que años atrás habría parecido impensable: eliminar al Führer. El general Ludwig Beck, antiguo jefe del Estado Mayor y crítico de la invasión de Polonia, se convirtió en el referente moral de esa oposición silenciosa. Junto a él, el general Hans Oster, el almirante Wilhelm Canaris, quien era jefe de la Abwehr, y el coronel Klaus von Stauffenberg formaron el núcleo de lo que sería conocido como la resistencia militar alemana. Estas conspiraciones eran frágiles y dispersas. Algunos buscaban negociar la paz con los aliados, otros salvar el honor del ejército, pero todos coincidían en algo: Hitler debía ser detenido. El miedo al fracaso era tan grande como la convicción de que, si sobrevivía,
Alemania quedaría destruida. En los despachos del alto mando, los informes de Canaris circulaban bajo claves y silencios. Oficiales leales fingían no ver lo evidente. Era una guerra dentro de la guerra, librada entre hombres que hasta entonces habían creído que la obediencia era la forma más alta de patriotismo. El complot del 20 de julio de 1944. El verano de 1944 encontró a Alemania en retirada en todos los frentes. El desembarco aliado en Normandía y el avance soviético tras la Operación Bagration habían destrozado la ilusión de una victoria final. En los cuarteles del Estado Mayor, muchos oficiales comprendieron que la guerra estaba perdida, pero había algo más profundo que el miedo a la derrota, la certeza de que Hitler debía morir para que Alemania sobreviviera. El corazón de la conspiración latía en Berlín, en el cuartel general del Ejército de Reserva bajo el mando del general Friedrich Fromm, pero su ejecución dependía de un hombre decidido a actuar, Klaus Schenk Graf von Stauffenberg, coronel del Estado Mayor y veterano de África, donde había perdido un ojo, una mano y varios dedos. Herido pero indomable, Stauffenberg había evolucionado de fervoroso nacionalista a opositor moral del régimen. Su contacto con Beck, Olbricht, Treschow y Witzleben lo convenció de que el deber hacia Alemania exigía un acto definitivo. El plan, conocido como Operación Valquiria, había sido concebido originalmente para contener levantamientos internos. Los conspiradores lo adaptaron para tomar el control del gobierno tras la muerte de Hitler. En el momento adecuado, Valquiria se activaría en toda Alemania, asegurando el poder militar en manos de los conspiradores antes de que las SS pudieran reaccionar. Era una maniobra brillante, pero dependía de un factor impredecible: una bomba en una sala de conferencias. El 20 de julio de 1944, Stauffenberg viajó al cuartel de Hitler en Prusia Oriental, la Wolfschanze, llevando en su portafolio 2 cargas explosivas. La reunión comenzó poco después del mediodía. Hitler, rodeado de sus generales, analizaba la situación del frente oriental. Stauffenberg colocó la bomba bajo la mesa de roble, cerca del Führer, y se retiró con la excusa de una llamada. A las 12:42, la explosión sacudió la sala. 4 hombres murieron, pero Hitler milagrosamente sobrevivió. La pesada mesa y la estructura del refugio desviaron la onda expansiva. Ignorando el resultado, Stauffenberg escapó hacia Berlín convencido de haber cumplido su misión. Desde el aeropuerto de Rangsdorf, comunicó que el Führer estaba muerto y ordenó activar la Operación Valquiria. En la capital, el general Olbricht movilizó a las tropas de la Guardia de Reserva, mientras Beck se preparaba para asumir la jefatura del Estado. Durante unas horas, Alemania vivió una ilusión de liberación, pero la noticia de la supervivencia de Hitler se propagó con rapidez. Las SS y la Gestapo reaccionaron de inmediato. El general Fromm, temeroso de quedar implicado, cambió de bando y ordenó el arresto de los conspiradores. Esa misma noche, en el patio del Ministerio de la Guerra, Stauffenberg, Olbricht, Heften y Merz von Kirnheim fueron ejecutados a tiros. «¡Viva la sagrada Alemania!», gritó Stauffenberg antes de caer. Las represalias fueron implacables. Más de 5.000 personas fueron arrestadas, torturadas y ejecutadas, entre ellas Ludwig Beck, que se suicidó en su despacho, y el mariscal Erwin von Witzleben, ahorcado meses después en una prisión de Berlín. Incluso el mariscal Rommel, implicado de forma indirecta, fue obligado a suicidarse para evitar un juicio público. Hitler aprovechó el fracaso del atentado para consolidar su control absoluto. En un discurso radiofónico, declaró que la providencia lo había protegido y que el destino de Alemania estaba sellado junto al suyo. El complot del 20 de julio fue el último intento serio del cuerpo de oficiales por salvar el honor del ejército alemán. La tradición prusiana de disciplina había evolucionado hacia una tragedia moral. Los mismos hombres que habían jurado obedecer se vieron obligados a traicionar para ser fieles a su patria, pero el precio fue la destrucción total del espíritu militar alemán. A partir de ese momento, la Wehrmacht quedó subordinada por completo al fanatismo del Führer. En los meses siguientes, los generales sobrevivientes obedecieron sabiendo que la guerra estaba perdida.
En el este, las tropas soviéticas avanzaban hacia el Oder. En el oeste, los aliados cruzaban el Rin. Hitler, cada vez más aislado, se rodeaba de oficiales leales por miedo y silencio. La rebelión había fracasado, pero su eco moral marcaría la historia del ejército alemán para siempre. El colapso del Frente Oriental y la defensa desesperada de Alemania, 1944 a 1945, cuando cayó el invierno de 1944, el mapa del Reich era ya un campo de ruinas. Desde el este, los ejércitos soviéticos avanzaban como un torrente incontenible. Desde el oeste, las fuerzas aliadas cruzaban Francia y Bélgica. Las fronteras que Hitler había prometido eternas se desmoronaban en semanas. En medio de ese derrumbe, los generales alemanes luchaban no por la victoria, sino por retrasar lo inevitable. El Frente Oriental era un infierno. Tras el fracaso de la Operación Bagration en el verano, el grupo de ejércitos centro había sido aniquilado. Más de 300.000 soldados alemanes fueron muertos o capturados. El mariscal Walter Model, famoso por su dureza y por su habilidad para improvisar defensas imposibles, fue enviado de urgencia a contener el desastre. Modelo, conocido como el bombero de Hitler, asumía el mando allí donde todo ardía. Su reputación se basaba en una mezcla de brutal eficiencia y absoluta lealtad. Donde otros veían una derrota, él organizaba líneas, retiradas encubiertas y contraataques puntuales. Pero ni siquiera su talento podía cambiar la realidad. El ejército rojo era ya una avalancha imparable. Mientras tanto, en Italia, el mariscal Albert Kesselring resistía con un genio táctico comparable. Al mando de las fuerzas alemanas en la península, había logrado durante meses contener a los aliados en una serie de líneas defensivas que se extendían por los Apeninos. Su dominio del terreno, su capacidad para aprovechar cada montaña, cada puente, cada ruina, convirtió la campaña italiana en un calvario para los invasores. Sin embargo, incluso Kesselring comprendía que la estrategia se había vuelto una cuestión de honor, no de posibilidad. En Alemania, Hitler se negaba a aceptar la realidad. Sus mapas estaban cubiertos de flechas que ya no representaban movimientos, sino fantasías. Ordenaba contraataques inexistentes, destituía a mariscales por derrotismo y exigía sacrificios imposibles. Los generales Guderian, Model y Kesselring discutían con él en reuniones cada vez más tensas. Guderian, nombrado inspector general del ejército, le advirtió en enero de 1945: «El frente está roto. Necesitamos negociar». Hitler lo interrumpió gritando: «Entonces que se derrumbe, pero no firmaré nada». A medida que los soviéticos cruzaban Polonia y alcanzaban Prusia Oriental, las ciudades alemanas se transformaron en fortalezas. El 9º ejército de Busse fue rodeado en los bosques del Oder. En el norte, Dönitz y la Kriegsmarine intentaban evacuar a los civiles desde los puertos bálticos, en medio del hielo y los bombardeos. El barco Wilhelm Gustloff, hundido por un submarino soviético en enero de 1945, se llevó con él a más de 9.000 refugiados, el mayor desastre marítimo de la historia. Model, fiel a su reputación, continuó luchando hasta el final. Cuando el frente del Ruhr quedó cercado, en abril de 1945, comprendió que todo estaba perdido. Rechazó rendirse y se suicidó en un bosque cerca de Duisburgo. Su muerte simbolizó el fin del general profesional, aquel que servía a Alemania antes que a cualquier ideología. Kesselring, por su parte, mantuvo la disciplina hasta el último momento. Tras el colapso italiano y la caída de Roma, fue transferido al frente occidental para intentar frenar el avance aliado hacia el Rin. Su habilidad defensiva le valió respeto incluso entre sus enemigos, pero ya nada podía salvar al Reich. La moral, los recursos y el mando estaban agotados. En el este, el mariscal Ferdinand Schörner, último comandante designado por Hitler, impuso una disciplina de terror. Mandó ejecutar a desertores y oficiales que intentaban evacuar a civiles. Para él, la guerra era una cuestión de pureza moral. En su fanatismo, representaba la degradación final del ideal prusiano. La lealtad había degenerado en ceguera. En los búnkeres de Berlín, las órdenes llegaban tarde o ya eran imposibles de cumplir. El propio Hitler, envejecido y enfermo, aparecía frente a sus generales con temblores visibles, incapaz de aceptar que el ejército que había idolatrado estaba destruido.
Las conferencias diarias se convirtieron en rituales de negación. Cuando Heinrich Himmler intentó negociar en secreto con los aliados, el Führer lo declaró traidor. Para entonces ya solo le quedaban unos pocos mariscales dispuestos a escucharlo. En abril de 1945, el Ejército Rojo cercó Berlín. Los restos de la Wehrmacht y las unidades de las SS se atrincheraron entre las ruinas. Hitler ordenó defender cada calle hasta el último cartucho. El general Helmut Weitling, comandante de la defensa de la capital, trató de organizar una resistencia racional, pero sabía que era inútil. Las divisiones estaban formadas por adolescentes de la Hitlerjugend y veteranos sin munición. Mientras los cañones soviéticos bombardeaban el centro de la ciudad, los últimos generales fieles al Führer, Weitling, Krebs y Burgdorf, esperaban órdenes que ya no tenían sentido. El 30 de abril, Hitler se suicidó en su búnker. Una semana después, el 7 de mayo, el general Alfred Jodl firmó la rendición incondicional de Alemania ante los aliados en Reims. La Wehrmacht, que durante una década había simbolizado la eficiencia y el orgullo del poder alemán, dejaba de existir. En los días posteriores, miles de oficiales se rindieron en silencio. Algunos quemaron sus uniformes, otros se entregaron con dignidad militar sabiendo que sus nombres serían juzgados por la historia. La rendición de la Wehrmacht y el fin del alto mando alemán, mayo de 1945. El amanecer del 7 de mayo de 1945 llegó con un silencio que no parecía humano. En la ciudad francesa de Reims, el general Alfred Jodl, jefe de operaciones del alto mando alemán, firmó la rendición incondicional de la Wehrmacht ante los representantes aliados. En la mesa estaban el general estadounidense Walter Bedell Smith, el soviético Susloparov y el francés François Sebes. Jodl, exhausto, apenas murmuró: «El ejército alemán ha sido destruido». Con esa firma, que entraría en vigor al día siguiente, desaparecía la institución que durante más de un siglo había encarnado la identidad militar de Alemania. Horas después, en Berlín, el mariscal Wilhelm Keitel, último jefe del alto mando, repitió el acto ante el general Zhukov. Su rostro pétreo reflejaba la derrota absoluta. La escena, filmada por los soviéticos, mostraba a un hombre que había servido al poder con disciplina prusiana hasta el último día, pero que ya no sabía para quién luchaba. La Wehrmacht dejó de existir oficialmente el 8 de mayo de 1945. En los frentes, miles de soldados tiraron sus armas, mientras otros, incrédulos, esperaban órdenes que nunca llegarían. Las últimas unidades en rendirse lo hicieron días después. En Noruega, el general Böhm capituló el 9 de mayo. En Checoslovaquia, Schörner huyó, abandonando a sus hombres. En el norte de Alemania, el almirante Karl Dönitz, designado por Hitler como su sucesor, trató de negociar una rendición parcial ante los occidentales para salvar a los civiles de los soviéticos. Pero su gobierno de Flensburgo duró apenas 3 semanas antes de ser disuelto por los aliados. En los campos y las carreteras de Europa, la imagen de los generales alemanes rindiéndose se volvió símbolo de un mundo que terminaba. Hombres que habían dirigido ejércitos de millones marchaban ahora entre columnas de prisioneros, sin insignias, sin autoridad, sin patria. Los soldados soviéticos los miraban con mezcla de odio y asombro, los dioses de la Blitzkrieg, reducidos a simples cautivos. El alto mando alemán, una estructura jerárquica y meticulosa que durante años había funcionado como el cerebro de la Wehrmacht, fue disuelto por orden directa del cuartel general aliado. En las ruinas del edificio de Sosen, donde alguna vez se habían planeado invasiones y ofensivas, los oficiales fueron arrestados uno a uno. Entre ellos estaban Keitel, Jodl, Kesselring, Manstein, Guderian y Dönitz. Algunos intentaron justificar sus actos como obediencia debida. Otros guardaron silencio, conscientes de que la historia los juzgaría con dureza. La rendición no trajo paz inmediata. Millones de prisioneros alemanes fueron enviados a campos en Francia, Polonia y la Unión Soviética. El trato variaba según el vencedor. En los gulags soviéticos, muchos oficiales murieron de hambre o enfermedades antes de 1950. Paulus, capturado en Stalingrado, sobrevivió en 1950 cautiverio y regresó años más tarde convertido en símbolo del arrepentimiento militar. Para él, la derrota había sido moral antes que bélica.
Nosotros obedecimos cuando debimos pensar, declaró en 1946. En Alemania los restos del ejército se disolvieron entre el caos. Las familias buscaban a sus desaparecidos, los pueblos ardían bajo la ocupación, y los antiguos soldados, vestidos de civil, caminaban sin rumbo. La palabra Wehrmacht, que significa fuerza defensiva, se convirtió en ironía. Lo que había sido orgullo nacional terminó asociado con la destrucción total. Algunos generales intentaron preservar la dignidad. Kesselring, capturado por los aliados en Italia, asumió su responsabilidad sin justificar el régimen. Otros, como Model o Rommel, ya no estaban vivos para enfrentar el juicio. Pero el mito del honor militar alemán había quedado en ruinas. La obediencia, que alguna vez fue su virtud más alta, se había convertido en su condena. El 9 de mayo, mientras las campanas de Moscú celebraban el Día de la Victoria, en Alemania el sonido era distinto. Un silencio pesado, interrumpido solo por el rumor de los pasos de los prisioneros y el eco de los aviones aliados sobre un país destruido. La guerra había terminado, pero el juicio recién comenzaba. Los juicios, interrogatorios y condenas de los generales del Reich. El fin de la guerra no trajo silencio. Trajo voces, las de los jueces, los intérpretes, los testigos y los hombres que durante años habían dado órdenes a millones. En los pasillos del Palacio de Justicia de Nuremberg, el eco de los pasos reemplazó al sonido de los cañones. Allí, bajo las luces frías de un tribunal internacional, comenzó la disección moral del ejército alemán. Desde noviembre de 1945, los principales comandantes del Tercer Reich fueron trasladados a la prisión anexa al tribunal, una fortaleza gris rodeada de alambradas. Los generales, mariscales y jefes de Estado Mayor que durante la guerra habían aparecido en desfiles y mapas militares ahora se encontraban tras rejas, con números cosidos a sus uniformes. Algunos mantenían la postura marcial, otros ya no podían sostener la mirada. Entre ellos estaban Wilhelm Keitel, Alfred Jodl, Erich Raeder, Karl Dönitz, Albert Kesselring, Erich von Manstein, Walter von Brauchitsch, Friedrich Paulus, Walter Barlimont y decenas de otros oficiales de alto rango. Todos compartían un destino: ser interrogados sobre las órdenes que firmaron, los frentes que comandaron y las atrocidades que habían ignorado. Las sesiones de interrogatorio comenzaron semanas antes del juicio principal. Los aliados habían organizado equipos de traductores, psicólogos y abogados militares. Cada general era enfrentado con documentos, telegramas, mapas y testimonios que demostraban su participación en operaciones criminales, deportaciones, ejecuciones de rehenes, destrucción de poblaciones civiles, uso de prisioneros para trabajos forzados. La palabra obediencia resonaba como un escudo constante. Pero por primera vez en la historia, el mundo no la aceptaría como defensa. Wilhelm Keitel, mariscal de campo y jefe del alto mando de la Wehrmacht, fue uno de los primeros en ser interrogado. Los documentos lo mostraban firmando la Kommissar-Order, una directiva que ordenaba la ejecución inmediata de los comisarios políticos soviéticos capturados, y el Night and Fog Decree, o decreto de la noche y niebla, que autorizaba la desaparición sistemática de civiles sospechosos de resistencia. Cuando se le preguntó si comprendía las consecuencias de esas órdenes, respondió: sabía lo que significaban, pero el Führer lo ordenó. Yo era un soldado durante horas. Los fiscales aliados insistieron en que su deber moral debía estar por encima del juramento personal a Hitler. Keitel, con gesto rígido, contestó: el honor de un soldado es cumplir su palabra incluso cuando el mundo se derrumba. Alfred Jodl, jefe de operaciones del alto mando, mantuvo una actitud similar. Admitió haber transmitido órdenes de represalias contra poblaciones civiles en los Balcanes y Rusia, pero argumentó que no las había redactado. No soy político, soy militar, repitió una y otra vez. Cuando se le preguntó si creía que los bombardeos masivos y los fusilamientos eran contrarios al derecho de guerra, dijo: el derecho cambia con la victoria. Nosotros perdimos Erich Raeder, gran almirante de la Kriegsmarine. Fue confrontado con la utilización de submarinos en ataques indiscriminados contra buques civiles. Sostenía que las reglas marítimas habían sido violadas primero por los británicos. Cuando los fiscales lo presionaron sobre el uso de minas submarinas y el ataque a convoyes con refugiados, respondió:
La guerra total no tiene zonas inocentes. El juicio principal comenzó el 20 de noviembre de 1945. Las cámaras de noticieros registraban cada momento. La prensa mundial observaba cómo los hombres que habían dominado Europa se enfrentaban ahora a los tribunales. En la primera fila, sentados detrás de sus abogados, los generales escuchaban la lectura de los cargos en un silencio tenso. Los traductores murmuraban en sus auriculares simultáneamente en inglés, ruso, francés y alemán. Los cargos principales eran 4: crímenes contra la paz, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y conspiración para cometerlos. Las pruebas eran abrumadoras: proyecciones de películas, fotografías, órdenes firmadas, testimonios de víctimas. A diferencia de los juicios tradicionales, Nuremberg no buscaba únicamente castigar, buscaba documentar. Cada general era confrontado no solo con su acción, sino con la estructura completa que había permitido la barbarie. Keitel y Jodl fueron considerados los principales responsables militares. El tribunal los declaró culpables en todos los cargos. Ambos fueron condenados a muerte por ahorcamiento el 1 de octubre de 1946. La ejecución se llevó a cabo poco después de la medianoche del 16 de octubre. El capellán estadounidense Henry Gerecke los acompañó hasta el cadalso. Keitel fue el primero. Se cuadró ante la soga, saludó militarmente y dijo: «Todo por Alemania». Murió a los pocos minutos. Jodl lo siguió con la misma serenidad. Sus cuerpos, junto con los de los otros condenados, fueron incinerados y sus cenizas arrojadas al río Isar. Karl Dönitz, comandante de la flota submarina y sucesor de Hitler, fue condenado a 10 años de prisión por su participación en la guerra naval y en la continuidad del régimen tras la muerte del Führer. Erich Raeder, su predecesor en la Marina, recibió cadena perpetua, pero fue liberado en 1955 por razones de salud. El mariscal Hermann Göring, el acusado de mayor rango, se suicidó horas antes de su ejecución con una cápsula de cianuro. Tras Nuremberg, comenzaron los llamados juicios de los generales, conducidos por tribunales estadounidenses en la ciudad de Landsberg am Lech. Allí fueron juzgados más de 170 oficiales de la Wehrmacht y la Luftwaffe. Fue una orden de represalia proporcional, según las leyes de guerra, argumentó. El fiscal, escéptico, intentó provocar al militar, proponiendo que se habían cometido crímenes de guerra bajo el nombre de la táctica, y le preguntó: ¿proporcional? ¿Civiles por soldados? Kesselring no se inmutó. Convencido de su postura, emitió una respuesta fría y categórica: «Fue cruel, pero la guerra es cruel». Condenado a muerte en 1947, su sentencia fue conmutada a cadena perpetua. Tras fuertes presiones políticas y protestas de oficiales británicos que habían respetado su profesionalismo, fue liberado en 1952. Erich von Manstein, arquitecto de la victoria en Francia y comandante en el Este, fue juzgado en Hamburgo en 1949. Los soviéticos exigían la pena de muerte, pero el tribunal británico aceptó un proceso limitado. Se le imputaron ejecuciones masivas de civiles en Ucrania y la cooperación con los Einsatzgruppen, las unidades móviles de exterminio. Durante su defensa, Manstein intentó distanciarse del régimen. «Yo no tenía relación con la política. Solo tenía deberes y responsabilidades militares». El fiscal, Sir Arthur Commins Carr, replicó: «¿No es acaso político destruir ciudades y ordenar fusilamientos sin juicio?». Manstein no argumentó en su contra. Sin embargo, lo observó con la seriedad de un militar que ha visto la guerra y que también fue reconocido por sus mayores adversarios entre los aliados. Manstein fue condenado a 18 años de prisión, de los cuales cumplió 4. Su liberación en 1953 coincidió con la política de reconciliación impulsada por la nueva Alemania Occidental. Años después, publicaría sus memorias, Victorias perdidas, en las que se presentaba como estratega profesional ajeno al nazismo. Otros juicios revelaron la dimensión del colapso moral de la oficialidad alemana. El caso de Lothar Rendulic, comandante en Noruega y Croacia, incluyó acusaciones por incendiar pueblos enteros durante su retirada. Fue condenado a 20 años, liberado en 1951. El general von Lieb, que había dirigido el Grupo de Ejércitos Norte en la invasión de la URSS, fue hallado culpable por el asedio de Leningrado, aunque su condena fue leve, 3 años.
Wilhelm List y von Beix, responsables de crímenes en Yugoslavia y Grecia, fueron condenados a cadena perpetua, pero ambos fueron liberados por razones médicas a comienzos de los años 50. El patrón era claro: las penas más duras se suavizaban con el paso del tiempo. El inicio de la Guerra Fría convirtió a la nueva Alemania en aliado necesario de Occidente. Washington y Londres presionaron para liberar a los antiguos oficiales, temiendo que mantenerlos presos alimentara el resentimiento. Pese a que en Occidente se intentó llevar un proceso bastante civilizado, en el este la historia fue distinta. Los generales capturados por el Ejército Rojo fueron sometidos a años de prisión y reeducación. Friedrich Paulus, Walter von Seydlitz-Kurzbach y Arthur Schmidt, sobrevivientes de Stalingrado, se convirtieron en figuras clave de la propaganda soviética. Paulus, que había sido ascendido a mariscal por Hitler horas antes de su rendición, fue interrogado durante semanas en Moscú. Al principio se negó a colaborar. Luego, al conocer los crímenes del régimen, aceptó testificar en Nuremberg contra sus antiguos camaradas. Su declaración fue devastadora. Hitler no solo destruyó al ejército, destruyó el alma de Alemania. Seydlitz fue más allá. Fundó el Comité Nacional por una Alemania libre, integrado por prisioneros que llamaban a la rendición. Ambos fueron considerados traidores por la Alemania occidental, aunque su testimonio ayudó a documentar el colapso interno de la Wehrmacht. No todos sobrevivieron. El general Hans von Salmuth murió en un campo soviético en 1945. Von Küchler falleció en prisión en 1960. La suerte de cada uno dependía menos de sus actos que del valor simbólico que la Unión Soviética les asignaba. Mientras tanto, en la Alemania ocupada, los juicios generaron una mezcla de vergüenza, indignación y negación. Para muchos civiles, los generales eran los últimos símbolos del honor nacional. La imagen de Keitel con el cuello rígido, de Manstein con su porte aristocrático o de Kesselring con el uniforme impecable, ofrecía una apariencia de dignidad que contrastaba con el horror revelado por los aliados. La prensa controlada por las potencias occidentales presentaba los procesos como una lección de justicia. Sin embargo, en las casas alemanas predominaba el silencio. Se hablaba de los nuestros que habían sido juzgados, no de los crímenes que habían permitido. A partir de los años 50, con la creación de la República Federal Alemana, surgió una narrativa revisionista, la del Saubere Wehrmacht, el ejército limpio. Según esta versión, los generales solo habían librado una guerra honorable, mientras las atrocidades eran obra exclusiva de las SS y la Gestapo. Libros, memorias y películas alimentaron ese mito. Los testimonios de Kesselring, Manstein, Guderian y Dönitz reforzaron la idea de un ejército profesional que había sido manipulado por el régimen. Esa visión persistió durante décadas, hasta que los historiadores posteriores, especialmente aquellos que realizaron sus investigaciones a partir de los años 70, demostraron lo contrario. Los archivos desclasificados, las órdenes firmadas y los testimonios de testigos revelaron que la Wehrmacht había colaborado activamente en deportaciones, ejecuciones y ocupaciones brutales. La frontera entre obediencia y complicidad era inexistente. Para 1958, casi todos los generales condenados habían sido liberados. Algunos murieron en el anonimato, otros fueron consultores militares de la nueva Bundeswehr. Dönitz, tras cumplir su pena, escribió memorias justificando la disciplina del soldado alemán. Kesselring defendió la necesidad de un rearme moral. Manstein fue invitado a asesorar la reorganización del ejército occidental. Mientras tanto, en el bloque soviético, Paulus murió en Dresde en 1957, en un pequeño apartamento rodeado de silencio. En 1960, el último de los grandes juicios se cerró. Los expedientes fueron archivados. Los generales habían pasado de criminales de guerra a figuras de estudio. Sus retratos volvieron a colgarse en academias militares, esta vez como ejemplos tácticos, no morales. En las bóvedas del tribunal de Nuremberg quedaron los documentos, las firmas y las grabaciones de voces que alguna vez ordenaron invasiones, cercos y fusilamientos. Las mismas voces que, en los interrogatorios, hablaban de disciplina, honor y deber, sin entender que el mundo había cambiado para siempre. La guerra había terminado hacía años,
Pero en aquellos tribunales aún resonaba el eco de un ejército que, al jurar obediencia a un solo hombre, había sellado su condena.